Con la segunda sesión de esta mañana, como os decía antes, es la continuación de lo que en las anteriores ediciones llamábamos sesiones magistrales, donde venía alguien con un conocimiento profundo de algún sector que pudiera compartir con nosotros su experiencia profesional, normalmente de muchos años, en algún tema fundamentalmente puntero. Y en las sesiones, tanto en la primera que hemos tenido esta mañana como en esta, lo que hemos pretendido es que tuvierais un acceso directo a los participantes del programa, los que están como estáis vosotros ahora mismo, iniciando el programa, a la finalización, en este caso, de la semana presencial, con participantes en el programa hace años, en las primeras ediciones, ¿no? Gente que pudiera compartir con vosotros, por un lado, lo que fue su experiencia mientras realizaba el máster, y por otro, en qué se ha traducido eso en su actividad empresarial. En el caso anterior con Luis, pues lo que hemos visto es pues, una empresa, cómo ha migrado, cómo ha ido incorporando productos, competencias, ciertas visibilidades, y en el caso que tenemos ahora es Antonio Yaguno, que es una persona con un perfil fundamentalmente vinculado con tecnología mecánica, un conocimiento más mecánica, muy orientado a determinados tipos de productos, muy enfocado, como veréis, a una actividad empresarial, y lo que nos interesa es que pueda compartir con vosotros en primera persona lo que ha supuesto para él, lo que supuso para él el poder hacer el programa, cómo eso se ha reflejado en sus actividades empresariales y en su propia proyección profesional, en su carrera profesional, ¿no? Pues para mí es un placer contar con Antonio, con el que hemos podido contar con cierta frecuencia en experiencias aquí en la EOI, e incluso alguna mía fuera de aquí, pues porque está en la zona de Madrid y es más próximo. En el caso de Luis, pues ha tenido que venir de Cantabria o del País Vasco. En el caso de Antonio le tenemos, cuando no está de viaje, le tenemos por aquí más próximo. Antonio, cuando quiera, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues el asunto es que cuando me dijo Félix que viniera esta vez a hablar con vosotros un rato, pues yo me imaginé que sería al final de la semana presencial, y ya tendréis que, ya cuando he visto ahí las maletas y he visto que estáis ya todos deseando marchar, tenéis que estar los que venís de fuera aburridos, con ganas de volver a casa. Entonces, entre eso y que la semana que viene cumplo un poquito más de medio siglo, he traído unos caramelos. Entonces me voy a permitir pasar, y por favor que cada uno coja el que le dé la gana. Yo no voy a coger porque soy diabético, o sea que no puedo. ¿Qué? Y hasta 3 y 4, los que quiera, son gratis. Aquí nadie os va a pedir ni el PIC, ni el TAR, ni nada de los caramelos. Pues coja los que quieras, hombre. Pasarlos, luego pasáis por allí, por favor, y cada uno que se endulce un poquito la mañana. Entonces, para presentarme os diré que yo soy ingeniero técnico industrial, soy chispas, pero de voltios gordos, no como la mayoría que estáis aquí, que sois de voltios pequeñitos, y soy el director técnico de Turboiber Elevación. Y algo para mí muy importante, no soy emprendedor. ¿Por qué no soy emprendedor? Porque me da mucho miedo emprender. Porque tener sobre las espaldas el sueldo, no el mío, que el de uno lo tiene uno siempre, sino el de varias personas, pues es un peso muy importante que todo emprendedor debe saber que le cae sobre los hombros. Y quiero contaros mi experiencia desde el punto de vista de alguien que no es emprendedor, que siempre ha trabajado por cuenta ajena. Podría empezar a contaros lo que hago, en cuántos organismos he participado y cuántos proyectos hemos llevado a cabo y a qué se dedica mi empresa, pero eso lo haremos al final. Primero os voy a contar algo que aprendí aquí en el máster cuando lo hice en el año 2010, y es la historia de dos de los innovadores más importantes, según mi criterio, dentro del mundo de las chispas, que es el mío, ¿no? Que es Nikola Tesla, que es este señor de aquí a la derecha, y Thomas Alva Edison, que es el señor de la izquierda. A primeros del siglo XX, a finales del siglo XIX,
todavía el mundo se iluminaba con candiles de aceite, y la verdad es que todo el desarrollo que tenemos ahora no existía porque la electricidad estaba muy poco desarrollada, pero se produjo una batalla científica muy importante. ¿Cómo vamos a energizar, cómo vamos a darle corriente eléctrica a un país que en ese momento serían aproximadamente unos 150, 140 millones de habitantes, que era Estados Unidos? Y ahí participaron grandes hombres de la ciencia y de la tecnología, especialmente estos dos de los más grandes innovadores de la historia, Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Muy distintos, y sin embargo los conocéis todos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no conozca a Edison y a Tesla? Bueno, pero vosotros porque sois ilustrados. A Tesla le conoce muy poquita gente, solo los que tienen que aprobar tecnología eléctrica fina en algún curso de carrera y tienen que calcular campos magnéticos. Estos señores decidieron que iban a transportar y generar energía para todo Estados Unidos. ¿Os imagináis el pedazo de negocio que puede ser eso? Más aún que el de la telefonía móvil y que de cualquier otro tipo de negocio que os imaginéis. Tesla era un ingeniero rumano, un verdadero genio, bueno, rumano o serbio, un verdadero genio. Algunas de las innovaciones más grandes que estudiamos en electrotecnia, en electrónica, provienen de su cabeza. Probablemente sin él viviríamos todavía mucho más cerca de la Edad Media que del siglo XXI, y optaba por la corriente alterna. Él decía, bueno, pues para transmitir energía a lo largo de todo un país, hagamos corriente alterna y generemos corriente alterna. Y de hecho, gracias a sus investigaciones, tenemos motores, tenemos transformadores, tenemos, bueno, un montón de dispositivos que ahora mismo utilizamos y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Thomas Alva Edison optaba por la corriente continua. Y es verdad que gracias a sus investigaciones también cambia el mundo, porque Thomas Alva Edison inventa la bombilla, inventa el fonógrafo, ¿pero lo inventa de verdad? No. Lo vende. Si nosotros ahora, que está muy de moda, nos vamos al canal Discovery o a YouTube y investigamos sobre esto, os encontraréis mucho profesor universitario romántico que habla maravillas de Tesla y que dice, ¡wow! Era un tío estupendo, gracias a él, maravilloso. Sí, sí. ¿Quién ganó la batalla? Ahora mismo, ¿cómo se transforma la energía eléctrica? Con corriente alterna. Ganó Tesla, ¿no? Tesla murió viejo, pobre, arruinado, enfermo y borracho en un hotel de Serbia, sin que nadie se acordara de él y sin nadie a su lado. Edison creó la General Electric durante cerca de 100 años, la empresa más importante y más grande del mundo, vivió y murió rico y es mucho más conocido que Tesla. ¿Por qué? Si uno era tan bueno y el otro, como innovador, era bastante mediocre, ¿por qué conocemos más a Edison y Edison murió rico y a Tesla solo le conocen los que estudian electricidad y murió como murió? Pues primero porque Tesla nunca se preocupó del mercado. Tesla fue un ingeniero que produjo genialidades científicas, pero que no las vendió. Jamás le preocupó vender aquello que creaba. Edison
lo único que le preocupaba era vender lo que creaba. E incluso colaboraron juntos un tiempo, hasta que Edison se dio cuenta que era imposible vender lo que Tesla hacía porque pasaba de venderlo. Tesla nunca se interesó en la gestión de su conocimiento. Tuvo patentes de cosas que no servían para nada, regaló aquellas que eran importantes, se asoció con señores como Westinghouse, que eran unos piratas y que le robaron absolutamente todo su conocimiento. O, por ejemplo, cuando consigue que un amigo le presente a JP Morgan, ¿sabéis quién es JP Morgan, no? Suena a pasta. Cuando le presenta a JP Morgan, Tesla lo que hace es que le hace un espectáculo en el cual él se pone una especie de malla eléctrica y pasa corriente eléctrica a través de su cuerpo, parece que salen rayos, y entonces el señor JP Morgan sale corriendo y dice que no quiere volver a ver nunca más ese lunático, que lo único que ha hecho es asustarle. Pero es que encima, cuando tiene la oportunidad de hacer un proyecto realmente rentable, la primera central hidroeléctrica del mundo la hace Tesla en las cataratas del Niágara. Es un buen sitio para una central hidroeléctrica, cuadra. Bueno, pues como no le importa la gestión del negocio, se arruina. Y a que no sabéis quién acaba comprando la central y acaba sacándole el rendimiento. La General Electric. O lo que es lo mismo, os repito, yo no soy emprendedor, yo soy un empleado, soy un asalariado. ¿Para qué nos pagan las empresas en las que trabajamos? ¿Para que dentro de 100 años alguien le ponga nuestro nombre a una unidad de campo magnético? ¿O para cobrar a fin de mes todos y que, a ser posible, vivamos lo mejor que podamos? ¿Alguien tiene duda de para qué nos pagan las empresas? El talento no es suficiente. Todos vosotros tenéis talento. Si no, no estaríais aquí. O sea, el Estado español no se gasta una pasta, y hace un rato Félix estaba hablando conmigo en que cada día cuesta más que el Estado español gaste dinero en proyectos de este tipo. Si un Estado de un país desarrollado como España se gasta dinero en vosotros, es porque tenéis talento. Eso no hay ninguna duda. Pero es que el talento no es suficiente. Yo hoy no he venido solo. Por ahí atrás hay un compañero que es la persona más importante para un innovador. Entonces, yo no le voy a pedir que se levante porque es muy tímido a pesar de su trabajo. Pero ¿sabéis por qué es la persona más importante para un innovador, mi compañero de allí? Porque es para mí la persona más importante. ¿Quién se imagina por qué es? Por cierto, podéis interrumpir, hacer lo que queráis, decir lo que... Porque es el que lo vende. Conmigo, el que ha venido es el responsable comercial de las cosas que yo pienso. A mí me pagan por pensar y a él le pagan por vender. Yo no sé cuál de los dos es el más importante, pero yo sé que yo sin él no llego a fin de mes. El talento, y vosotros talento tenéis en cantidades industriales, no es suficiente. ¿Qué es lo que hacemos en TurboIber? Cuando alguien nos habla de innovación, lo primero que pensamos es en cómo vender esa innovación. Después hablamos con ingeniería, con investigación y desarrollo, y sacamos un producto al mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que antiguamente, yo ya soy algo mayor que vosotros, un poquito nada más, pero cuando yo estudiaba, teníamos una asignatura llamada Oficina Técnica, en la que nos decían,
Bueno, pues tú cuando quieras hacer un presupuesto tienes que calcular el costo de materiales, la mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos generales, y entonces ya dice, cuando tienes todo lo que te cuesta el producto, dices cuánto quieres ganar, y entonces llamas a aquel señor, que es tan importante, y dices, oye, a ver si hay cojones para vender esto. Y el problema lo tenía él. Porque llegaba el jefe, muchos de ellos con una idea feliz propia. Entonces los que leíamos TVOs hablábamos del profesor Franz de Copenhague, ahora sería el profesor Bacterio, ¿no?, que viene con su idea y dice, y ahora vende esto, a ver si tienes valor para vender esto. La cantidad de presiones que han tenido los comerciales trabajando de esta manera son importantes. Pero bueno, así ganan dinero los psicólogos. Ahora es al revés. Ahora viene aquel capullo y dice, oye, que lo que necesita mi cliente es esto y además lo que tiene para pagarlo es esto. A ver si tienes cojones de desarrollarlo. Es justo al revés. Los que se deprimen ahora son los ingenieros, no los vendedores, que además ganan más que nosotros. ¿Lo entendéis? Nosotros trabajamos al revés. Es el cliente el que manda. ¿Y cómo hacemos eso? Y paso a hablar un poquito de lo que es Turboiber, nuestra empresa. El cliente es el rey. Nosotros trabajamos en un mercado, como es el mundo de la elevación, que no ha tenido la más mínima innovación en los últimos 120 años. Desde que un señor con nombre de mujer, Elisa Otis, inventó el paracaídas, es decir, un elemento de seguridad que hace que si se cae el ascensor se sujete y te llevas un susto pero no te mueres, no había habido ninguna innovación, eso fue aproximadamente en 1856, no había habido ninguna innovación en el mundo de la elevación de personas hasta el año 1999, son unos poquitos años, yo no creo que dure tantos, en que un ingeniero finlandés que se llama Heikki Latvala decide comprarse una casa en Torrevieja. Porque en Finlandia hace mucho frío y en Torrevieja se está muy bien. Y este señor es absolutamente real, yo lo conozco, viene a España, se compra una casa y como es de estos que va con la sauna debajo del brazo, busca un trastero para poder montar la sauna. Y resulta que en esa casa que compra en la costa española, para poder montar la sauna, por ese trastero, le piden casi tanto dinero como para su vivienda. Estoy hablando de los años 90 y pico, con el boom de la construcción empezando. Y este señor sabe que en todos los edificios de viviendas, arriba, hay un chiscón donde se puede colocar una sauna, que de hecho en la mayoría de ellas parece una sauna, porque le pega el sol todo el día, que es el cuarto de máquinas del ascensor. Y este señor dice, pero si me han pedido a mí 150.000 euros por un trastero y yo el ascensor lo estoy vendiendo a 15.000. ¿Y si quito el cuarto de máquinas del ascensor? Pues llega este señor e inventa el ascensor sin cuarto de máquinas para su empresa, que es Kone Elevators, finlandesa. Kone Elevators en el año 1998 vendía alrededor de 1.100 ascensores al año. Más o menos. De 1998 a 2008, Kone Elevators vende 1.800.000 ascensores. No, eso es otra historia. Es el que tenéis en el metro. Es un ascensor que veréis muchas veces en el metro, que tiene arriba un motor verde plano,
y que lo lleva todo dentro del hueco del ascensor. Obviamente yo he conocido a este señor cuando ya la empresa había triunfado y ya conocí aproximadamente en el año 2003, 2004. No os imagináis cómo le trata a su empresa, ¿eh? Yo jamás he visto un director técnico de una empresa que vaya a trabajar en Bentley. Este señor sí. Ha pasado de vender 1.800 ascensores al año a vender 180.000 ascensores al año. ¿Y por qué? Porque pensó como un cliente. ¿Quién es el cliente de un ascensorista? El constructor. Y si tú fueras constructor y llega un señor que te dice, mi ascensor en vez de costar 15.000 euros, cuesta 17.000, pero gracias a él te ahorras un espacio dentro del edificio que puedes vender por 150.000. Tú te lo llevas a comer. Bueno, y a más cosas si es necesario. Esa es la primera innovación que se hace en el mercado del ascensor en 150 años. O sea, yo trabajo en un mercado muy maduro, muy cerrado. Es una innovación en la que además algunos listos, como yo, cuando salió dijimos no tiene ningún futuro. Yo lo dije, ¿eh? Os lo prometo. Pues todos hemos hecho ascensores sin cuarto de máquinas después de él. Yo he hecho 2. Yo he creado 2 modelos de ascensores sin cuarto de máquinas después de este señor. ¿Por qué? Pues porque era el futuro. Porque había pensado como un cliente y había encontrado solución a un problema de cliente. Nosotros buscamos en el mercado. Recibimos clientes, personas que vienen con problemas. Es decir, si vosotros preguntarais a alguien de mi familia, mi padre, mis hermanos, incluso mi mujer, y eso que trabaja en la misma empresa que yo, y le preguntáis, ¿a qué se dedica Antonio? Os contestarían, bueno, fabrica ascensores. Yo no fabrico ascensores. Yo lo que hago es comercializo soluciones a problemas de transporte vertical. Y eso no es hacer como hacen los peluqueros que ahora se llaman estilistas, o los cocineros que ahora se llaman restauradores. No, es que ascensores vende Otis, o Thyssen, que son empresas que las veis por ahí en vuestras casas con ascensores. A mí generalmente viene un señor a nuestra oficina y nos dice, mira, es que yo tengo que levantar, hace 2 semanas, tengo que levantar 28 toneladas y encima se me inunda el sitio donde lo tengo que levantar aproximadamente cada 3 días. Así que mira a ver si me puedes hacer un aparato de que levante 28 toneladas y que además sepa nadar. Bueno, pues ahí estamos, está Carlos haciendo el presupuesto. Y vinieron los señores de BASF, habéis oído hablar de BASF, ¿verdad? Los más viejos la recordamos más, porque ¿te acuerdas, Félix, de las cintas de radiocassette? Ellos ya no saben lo que es eso. Y BASF, fundamentalmente ahora que ya no fabrica cintas de radiocassette, porque ya no las usa casi nadie, fabrica pinturas. Y nos llamó, no hace tanto, diciendo, oye, que necesito un ascensor antiexplosión. ¿Y qué llamas un ascensor antiexplosión? Pues uno que a ser posible, como tengo una fábrica de pinturas que con un estornudo pega un petardo de mucho cuidado, pues que a ser posible no estornude. Bueno, pues está montado en la fábrica de Tarragona, el primer ascensor explosion proof, antiexplosión, que se ha fabricado en España con tecnología española y está en la fábrica de BASF de Tarragona. Hacemos magia. ¿Cómo hacemos magia? Nosotros generalmente lo que hacemos es que viene un cliente, le llamamos, compramos unas pastitas y unas Coca-Colas y lo traemos a la oficina y nos cuenta su problema. Y hay un equipo de personas
que generalmente nos llevamos fatal porque tenemos formas de pensar completamente diferentes unos de otros, y esa es donde está la riqueza. Que venimos de disciplinas distintas. Hay un ingeniero eléctrico, hay un ingeniero mecánico, hay un arquitecto como don Carlos, hay una abogada, hay un químico, y cada uno dice lo que se le ocurre. Lo que se le ocurre. Y da igual cuál sea la solución que digas. Allí nadie tiene miedo de decir una tontería. De hecho, las decimos habitualmente. Es algo muy común. Y entre todas esas tonterías acaba saliendo la solución. Esto es un caso real. Solvay, empresa francesa, farmacéutica, que fabrica bicarbonato, entre otras cosas. Y tiene unos hornos de bicarbonato que tienen pues casi 100 y pico años cada horno. Y nos dice, mira, que un ingeniero en el año, si esto se viera bien, veríais aquí que son unos planos del año 52. Un ingeniero del año 52 se le ocurrió esto. Porque resulta que tenemos unos hornos que tienen un montón de años. Si se le ocurrió en el 52, os podéis imaginar que tienen pues más de 60 años. Porque claro, el ladrillo refractario que está en el interior del horno se estropea, tenemos que sacarlo de ahí, entonces tenemos que hacer algo, el horno es muy pequeñito, tenemos que meter dentro a alguien que lo rasque y lo cambie, y no sabemos cómo hacerlo. Y nos soltó, hay otro plano más divertido todavía que este, porque se ve el señor dentro, o es en este el que se ve el señor. Ah, sí, está aquí tenéis a los dos señores trabajando. Dice, pero no lo hemos llevado a cabo nunca. Y si vierais la que montamos cada vez que tenemos que limpiar un horno, nosotros las mejoramos, les pusimos motores, lo que había inventado el señor hace 60 años subían así, les controlamos, les ponemos seguridad, las certificamos y las fabricamos. Y en este caso nos dieron la solución en un entorno industrial. Pero un día llega, bueno, y sobre todo las rentabilizamos. Sobre todo las cobramos. ¿Os acordáis lo que he dicho antes que costaba un ascensor? 12, 15.000 euros. ¿Sabéis lo que nos ha pagado Solvay por ese equipo? 180.000. Porque era lo que él necesita. Cuando tú a alguien le das lo que él necesita, lo paga. Y no solo en el sector industrial. Mi amigo Carlos es arquitecto y es el mayor experto que he conocido en mi vida sobre temas de accesibilidad para minusválidos. Para todo tipo de minusvalía. Y se juntó con un ingeniero que, debido a otro tipo de, bueno, pues de aficiones sociales, pues es el experto que envía a España al Comité Europeo de Normalización a hacer las normas para ascensores para personas con movilidad reducida. Y yo trabajaba en una empresa que tenía un ascensor para personas con movilidad reducida precioso. Una maravilla. Íbamos a las ferias y la gente se nos quedaba mirando, todos se subían en un ascensor neumático, metías como una enorme aspiradora, ¿no? Sacabas aire de arriba, metías aire por debajo y subías al señor. ¡Bum! Y era algo, llamaba muchísimo la atención, salimos en la tele y esas cosas, pero en 5 años vendimos 4. ¿Y qué es lo que hicimos? Primero, hablar con quien entendía de lo que los clientes querían. Después hablamos con aquellas personas que vendían estos ascensores. Y nos hicieron la carta a los Reyes Magos. Cada uno nos dijo lo que quería. Hicimos lo que pudimos. Y sacamos un ascensor que llamamos Full Space, pensando en las viviendas unifamiliares que se hacen en España, que en vez de hacerlas a lo ancho, pues son pequeñitas, como el suelo es lo caro
en España y en vez de es una vivienda unifamiliar de 4 pisos. Con lo cual resulta que un señor como mi padre, con 80 años, después de un montón de años de carrera, de un montón de esfuerzo y de un montón de trabajo, que gana 4 perras y se puede comprar un chalet, pues se tiene que ir a vivir con el hijo porque no puede subir a las habitaciones. Porque como tiene Parkinson no puede subir escaleras. Y entonces hicimos el ascensor más pequeño del mercado, que nos cabe en un armario empotrado, y que se puede meter en chalés de planta pequeña. Hemos hecho una experiencia de comercialización con unos amiguetes en Cataluña el año pasado, y una empresa que el año anterior había vendido aproximadamente 8 aparatos, el año pasado vendió 35. Y ahora hemos empezado a comercializarlo a nivel, primero nacional, pero ya tenemos interés en la India, en el Reino Unido, en Bélgica, en Marruecos, en Argelia, en Estados Unidos, en México, en Chile, en Colombia y en Brasil. Evidentemente está patentado, pero no nos hemos gastado mucho dinero en la patente. Porque ¿qué hemos hecho para proteger nuestra propiedad intelectual aquí? Pues una de las cosas que yo aprendí aquí en la EOI, aparte de que los proyectos tienen que ser rentables y que para convencer al jefe tienes que llevarle números y tienes que saber hacer un TIR y una serie de cosas que os van a enseñar en este máster y que es conveniente que lo aprendáis porque es hablar el idioma de los que del que os tiene que financiar. Y eso es muy importante. Otra de las cosas que aprendí es que la protección de la propiedad intelectual no se hace solo con patentes. Coca-Cola no ha patentado su fórmula. Que incluso es bueno que te copien. Nosotros el otro día fuimos con unos tíos más grandes que yo y que imponían un poquito a hablar con uno que ya nos ha copiado en Huesca. Pero es bueno que te copien, significa que vas por buen camino. Y que muchas veces la protección está en otras vías. ¿La nuestra cuál es? Una que vosotros deberíais transitar siempre. La transgresión. Si tú haces algo que nadie tiene el valor de hacer, tampoco nadie tendrá el valor de copiarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Este aparato tan sencillito, que parece una caja cuadrada con una cajita dentro también, tiene 2 o 3 cosas que nadie tenía el valor de hacerlas legales. El sector del ascensor es un sector muy normalizado. Cada vez que nosotros diseñamos un aparato, estamos teniendo que cumplir cerca de 200 normas, entre europeas, ISO y demás, y que muchas veces las cumples implícitamente, ¿no? Compras un material y ya sabes que lo está cumpliendo, no te tienes que andar preocupando en esas cosas, pero las cumples, ¿no? Y nuestra opción fue crear algo que nadie tuviera el valor de hacer legal y de demostrar que es seguro. Eso es transgredir. Y el innovador que no está dispuesto a transgredir, fracasa. Porque el camino que vosotros recorráis, lo más normal es que no lo haya recorrido nadie antes. Si es una verdadera innovación. Y recordar que la diferencia entre un inventor de TVO y un innovador de éxito solo es una. Y no hay más que esa. Esta. La diferencia entre el ascensor que yo vendía antes, o que yo fabricaba antes, y el que fabrico ahora es que yo ahora llego a fin de mes. Y cuando hacíamos ese otro elevador neumático tan bonito y que salía en la tele, llevaba 2 meses sin cobrar. Pero no es que mi jefe fuera un cabrón, es que no podía. Porque no podía pagarme, porque no ganaba dinero y porque lo que nosotros habíamos desarrollado no servía para nada. Puesto que si no es rentable, no
sirve para nada. Yo he trabajado para un señor que tiene 14 patentes en el mercado. De ninguno de esos equipos ha sido capaz de vender más de 3 unidades. Es una pérdida de tiempo y de dinero espantosa. Disculpadme, seguro que aquí hay alguna persona mucho más romántica que yo que no está de acuerdo conmigo. Yo no soy romántico, soy ingeniero, ¿qué le voy a hacer? Pero es que a mí me gusta llegar a fin de mes y esta no me ha costado tiempo sacarla. Yo no soy el mejor innovador, el mejor innovador que hay ahora en el mundo del ascensor. El de más peso quizás, pero el de mejor no. Y a mí me gusta llegar a fin de mes. Luego, esto es lo más importante dentro, y esto es lo que más problemas os va a quitar dentro de un proyecto de innovación. Y aquí lo vais a aprender. Aquí tenéis unas asignaturas que son aburridísimas, pero que es verdad que son importantísimas, como es contabilidad, como es la economía de un proyecto. Os van a enseñar a decirle a un inversor por qué merece la pena confiar en vosotros y cómo va a amortizar su dinero. Antes Luis, que ha estado hablando con vosotros, os ha hablado de inversiones del Estado, subvenciones. Nosotros no tenemos un céntimo de ayuda estatal. Cada vez que hacemos proyectos, y por ejemplo, hace 2 años hicimos para Airbus México un horno que aproximadamente les costó 1 millón de euros, todo lo financiamos con aportaciones externas, con aportaciones particulares, de gente que lo que viene es, dice, tengo un dinero, lo llevo al banco, me dan un 3%, a ver cuánto me das tú por ello, y en qué plazo. Bueno, pues con el horno pudimos darle un 12 en un año. Por un 2% menos, por prometer un 2% menos, metieron en la cárcel a Madoff. Pero esto es real, es decir, el dinero se lo han llevado y la empresa sigue siendo rentable. Yo os he dado antes unos caramelos y no iba con segundas. ¿Me dejáis la bolsa, por favor? ¿Cuántos chupachuses quedan? Ninguno. Había más que caramelos, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque un tal Enric Bernat, en los años 30, tenía un hijo que le gustaban mucho los dulces y que acabó como yo, diabético, y que le ponía perdida la casa a su mujer, que era una señora obsesionada con la limpieza. Porque como era un niño, y lo único que se le ocurrió al señor don Enric Bernat, que tenía una fábrica de caramelos, fue ponerle un palito al caramelo. Bueno, pues el señor Enric Bernat, 10 años después de aquella idea, estaba vendiendo 18 millones de caramelos diarios. Es verdad que hoy está arruinada, pero también es verdad que dejó que los financieros llevaran su empresa y así le ha ido. Pero 10 años después vendía 12 millones de caramelos diarios. Y lo único que hizo fue ponerle un palito a un caramelo. ¿Cuál es el vuestro? ¿Cuál es vuestro palo? ¿Cuál es el palo que vosotros vais a poner al caramelo? Si mi charla con vosotros sirve para que penséis en que tenéis que encontrar el palito que le quite el problema a la señora de la casa, yo me doy por satisfecho. Y eso es lo que venía yo a deciros. Por supuesto, el que quiera preguntar podía haberlo hecho antes también, pero bueno, estoy a vuestra disposición.
Has comentado que no patentas. Sí, hay patente, sí, lo tenemos patentado. Pero que lo que pasa es que no has patentado, hicimos un modelo de utilidad vale, por tenerlo protegido, pero vamos, no tenemos mucha intención de defenderlo en los tribunales. Pero bueno, que en alguna aplicación, algún modelo de ascensor, has decidido no patentar. Sí, o eso así es, entendí yo. así es. Y bueno, ¿eso cómo lo defiendes? Porque hay innovación, decías lo de la dificultad, pero bueno, una vez está hecho, pues otro lo puede replicar. O sea, aquí no veo un instrumento de protección. Sí. Mira, si nosotros en primer lugar, vamos siempre, con nuestras innovaciones, procuramos ir un paso por delante de la competencia. A mí el que un señor me copie un elevador, si yo soy capaz de hacerlo mejor que él, lo único que hace es darme publicidad. No me quita beneficios. En segundo lugar, como yo lo hago mejor que él, cuando un señor me copia, como este señor de Huesca, me voy a hablar con él, sin los dos guardaespaldas, os lo prometo, y al final acaba comprándome el elevador. Porque como yo voy un paso por delante de él, lo hago más barato y mejor. Y luego en mi mercado, en el sector del elevador, está el tema de las homologaciones y certificaciones marcado CE europeo. Eso, sin ser una patente, es una de las herramientas que Europa le da a la empresa para proteger su acervo intelectual sin necesidad de recurrir a los tribunales. Y me explico. Para que tú puedas comercializar una máquina peligrosa, y los ascensores lo son, en Europa, tienes que cumplir una cosa que se llama Directiva 2642-CE de máquinas. Para poder cumplirlo tienes que justificar ese cumplimiento de una serie de maneras. Hay varias formas de hacerlo, cada cual escoge la suya y ya está. Europa lo que suele hacer siempre es que dice, bueno, pues yo voy a crear la manera fácil de hacerlo, la manera estándar de hacerlo, suele juntar a unos cuantos expertos europeos, yo pertenezco a 2 comités europeos que hacen ese tipo de normas y te crea una norma armonizada. El 90% de la industria lo que hace es cumplir la norma armonizada. Ahí tienes solamente 2 maneras de ganar dinero. O como hacen los alemanes, que fabricas a la mejor calidad posible y entonces no te importa el precio porque estás vendiendo un Mercedes, o fabricas a un precio bastante bajo, como hacen los chinos, y entonces vendes mucho, ganas dinero por volumen. ¿De acuerdo? Hay una tercera manera, que es no ir por el camino fácil y transgredir, hacer cosas que nadie se atreve a hacer, y que para hacerlas requiere hacer un análisis de riesgos, hacer una serie de cálculos complejos, tomar riesgos. A lo mejor en vez de coger un coeficiente de seguridad 14, coges un coeficiente de seguridad 10, corres riesgos, buscas soluciones alternativas que no son las que están en la norma, y entonces, como no son las que están en la norma, como te sales de la norma, el que te quiere copiar se lo piensa. Tiene que tener el mismo valor que tú. Y si te copian, pues échale valor y cópiale tú a él. Si es verdad que te copia y te mejora, aprende de él. La competencia es sana. El que llegue este señor de Huesca, cuando yo fui el martes a ver el elevador que él me ha copiado, y yo fui a verlo, yo he visto que hay una pieza que se llama balancín que la hace mejor que yo. Mi compañero Antonio ya está modificando los planos de mi ascensor para hacer el balancín como hace el de Huesca. Y no como lo hacíamos nosotros antes. ¿Me entiendes? O sea, eso, ¿cuál es el problema que tiene el ir por la vía de la patente? Nosotros hemos patentado el ascensor. Pues mira, que si yo quiero defenderme de este señor, tengo que demostrar que me ha copiado literalmente el producto y que no lo ha mejorado. Tengo que irme a un abogado, que me va a sacar una pasta. Tengo que ir a los tribunales que están saturados. Dentro de 2 años, un juez decidirá
Y a lo mejor no me da la razón, o a lo mejor sí. ¿Sabéis la polémica que tuvo Apple con Samsung? ¿No? Apple patentó un teléfono móvil rectangular con las esquinas redondeadas. Y Samsung pues hizo un teléfono móvil rectangular con las esquinas redondeadas. Ahora Samsung le ha tenido que pagar una pasta a Apple por eso. ¿Sabéis cuánto tiempo han tardado? 10 años. Apple a lo mejor puede resistir eso. Turboiber no. Un pleito de 10 años para defender... No, hay maneras mejores de hacerlo. Si la Coca-Cola, que son muy listos, no ha patentado la fórmula de la Coca-Cola, probablemente sea porque ha encontrado mejor manera de defender su propiedad intelectual. Por ejemplo, el secreto industrial, que es lo que ha utilizado Coca-Cola. Eso os lo enseñarán aquí también. Llegará el profesor de patentes y os dirá, la patente está muy bien, pero hay más maneras de hacerlo. Y sobre todo porque, ¿tú sabes lo que cuesta la vigilancia tecnológica? Porque si tú patentas y no haces vigilancia tecnológica, es como el que tiene un tío en Alcalá. ¿Tú sabes lo que cuesta? Estar pendiente del mercado en cada país en el que tienes que ir, de que no haya un fulano que te copie el equipo. Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Hay empresas que pueden, nosotros no. Iba por la línea de lo que dice él, y me parece que vuestro modelo se parece muchísimo al del software libre, en cierta medida, aunque no lo publicáis directamente, pero esto de ir prohibiendo, en el mundo de la informática ya llevan más tiempo, estos dos modelos llevan más tiempo discutiéndose cuál es el mejor. ¿Te parece poca publicación? Es transparente. Yo me refiero que en el caso del software incluso sería que publicases ahí los planos y los distribuyeses en un pendrive. Pero la cuestión es que solo tenemos que ver cómo en lo que en los 90 parecía los dos grandes pilares de una posición y otra, que es Microsoft y digamos que el entorno GNU y GNU Linux, como el 90% de las máquinas que mueven el mundo han ido por la parte del software libre. Sí, está muy bien que aquí tenemos Lenovo y tenemos Sony, que al fin y al cabo el interfaz que te ofrecen al usuario, pues sí, es Windows porque tienen que ser política de negocio, pero tu teléfono Android, tus servidores, el coche que cojas ahora probablemente lleve el otro modelo y parece que está triunfando, que funciona bastante bien. Yo y no solo en ese sentido. Yo de software no entiendo. Ya tengo más de 50 años, o sea que es lógico. Mi sobrino sí, pero yo no. En Netflix, Twitter distribuyen su código y no les da miedo. A nosotros no nos da miedo que nos copien. Al contrario, para nosotros saber que cierto fabricante ha usado nuestra idea y llevamos un año en el mercado con este equipo y ya hay 2, solo en España. El que haya gente que nos quiera copiar no nos preocupa, nos estimula. Porque nos obliga a hacerlo mejor. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros? Pues llegó Carlos y nos dijo en cierta ocasión, las personas con discapacidad no son solo personas con silla de ruedas. Hay ciegos, hay sordos, hay personas con parálisis cerebral, hay ancianos. Mi madre, cuando va con 3 bolsas de la compra subiendo a casa, es una persona con movilidad reducida, es una persona con discapacidad. Estamos ahora buscando la manera de hacer este aparato, que ya sabemos que lo podemos colocar en cualquier vivienda, accesible a cualquier persona. Que si el señor de la vivienda va en silla de ruedas, quepa. Que si es sordo no necesite ver. Que si es ciego no necesite ver. Que si es sordo no necesite oír, que está aquí. Que si es un señor mayor y se cae, el propio ascensor determine que se ha caído y llame a alguien que le auxilie. Que si pasa un niño, por más botones que toque, no funcione. Y que sea el propio elevador el que sepa que ha pasado un niño. Lo cual probablemente nos dé algún problema con las personas bajitas, pero bueno, ya lo resolveremos. ¿Por qué? Porque nos ha dicho, vale, ya habéis conseguido llegar
a un nicho de mercado que es interesante. Pero si tú quieres ser mejor que el que va detrás de ti, tienes que ir a ese otro nicho de mercado. Y tienes que darle solución a ese otro problema. Y ya estamos trabajando en la versión 2 de nuestro Full Space, que irá en esa línea de conseguir hacerle lo que se llama diseño universal, que es una manera que se creó en Japón de entender el mundo de la discapacidad y de la minusvalía. Entonces, el problema es que si eres innovador e inventor es distinto. El inventor es un señor que tiene una idea, la desarrolla y si funciona, funciona, y a vivir, como Carmen Lomana, que vive de las patentes de su marido. El innovador es un señor que o está innovando constantemente o muere. Y aunque patentéis vuestros productos, vais a tener que seguir innovando constantemente. Porque si no, no va a haber rentabilidad. Pues nada, gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, como veis, yo creo que ha valido la pena, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Vamos a interrumpir ya durante media hora antes de abordar la recta final de lo que es esta jornada. En cualquier caso, bueno, Antonio, a través de... ¿Tú sigues participando ahora mismo en las redes de antiguos alumnos? Vía LinkedIn y vía antiguos alumnos también. O sea que buena parte de los participantes, no a todos, porque como esto es un tema voluntario, pues buena parte de los participantes en el programa les seguís teniendo accesibles a través de las redes. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Y buen viaje.